al despertar. Nos encontramos con el señor Julio Espinosa, fundador de la cervecería Andes. Julio, cuéntanos cómo te involucras en este mundo. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, Andes empezó hace aproximadamente 5 años. Yo había regresado de Inglaterra, estuve en un curso estudiando cervecería y estuve trabajando en una cervecería allá también. Y bueno, antes de eso también estaba haciendo cerveza casera con unos amigos. Y fue ahí cuando me entró el bichito oye Julio, ve, esto está increíble, o sea, uno cuando empieza a hacer cerveza de repente le puede parecer súper complicado, pero uno se va metiendo en este mundo y se va fascinando de una manera que no se puede imaginar. Y decidí botar mi trabajo, mi carrera prácticamente y meterme de patas al mundo de la cerveza. Y cuando regresé a Inglaterra, te comentaba, empecé de poco a poco a importar mis equipos, un equipo chiquitico que todavía lo tenemos, que está por allá atrás, de 60 litros. Y hacía yo en ese tiempo cerveza completamente solo. Les decía probar a mi familia, a mis amigos, y de repente ya me vi con una empresa encima, una pequeña microempresa, pero empresa al fin, y comencé ya de poco a poco a desarrollar la marca y las etiquetas. Ya me lancé al mar, básicamente. ¿Cómo nace y por qué nace la cerveza artesanal? Bueno, a ver, la cerveza artesanal tiene una trayectoria un poquito sofisticada, pero hubo un boom en los 60s, 70s en los Estados Unidos, de lo que se llama el renacimiento de la cerveza, en donde comenzaron nuevamente a fundarse estas pequeñas cervecerías que hacían cerveza de un modo muy distinto a la cerveza tradicional, ¿no? Para que tengas una idea, la cerveza industrial por lo general producen únicamente cervezas tipo Pilsen Lager, que son bastante ligeras. Muchas veces utilizan arroz para aligerar la cerveza y también para abaratar costos, porque producen en volumen, en escala. Y las cervecerías pequeñas en esa época comenzaron a utilizar solamente los ingredientes tradicionales, que es agua, malta de cebada, lúpulo y la levadura, y absolutamente nada más. Esto inmediatamente se convirtió en una moda, en un boom, y de poco a poco se fue esparciendo por todo el mundo. Y en América Latina también empezó hace algunos años. En el Ecuador específicamente, yo podría decirte que el boom empezó hace unos 2 años. Cuando yo empecé hace 5 años, Andes había en esa época solamente unas 3, 4, 5 cervecerías. En menos de un año había una docena de cervecerías, y ahora estamos hablando de unas aproximadamente 100 cervecerías en todo el Ecuador, desde muy chiquiticas, así de garaje, hasta ya cervecerías mucho más formalizadas y con equipos adecuados, ¿no? Por supuesto. Julio, ¿cuál es la diferencia de la cerveza artesanal con la industrial? Bueno, como te comentaba, para empezar, la cerveza artesanal tiende únicamente a utilizar los ingredientes tradicionales, que es el agua, la malta de cebada, el lúpulo y la levadura, frente a los adjuntos que se llaman, que por lo general tiene que ver con arroz o maíz para abaratar costos y para aligerar la cerveza en la cervecería industrial. Por otro lado, la escala, ¿no? O sea, el mercado del Ecuador el mercado de la cervecera del Ecuador debe estar entre 500 y 600 millones de litros al año. Aquí tenemos capacidad para producir, en el mejor de los casos, 60,000 litros. Entonces puedes darte cuenta la enorme diferencia que existe en ese sentido. Por otro lado, las cervecerías artesanales tienen a ser emprendimientos independientes. La cervecería industrial por lo general son subsidiarias de multinacionales. Son empresas enormes en donde por supuesto trabajan ecuatorianos en las empresas, pero finalmente son empresas multinacionales. Y en la cervecería artesanal existe mucha creatividad, existe mucho espacio para ser creativos. Siempre nos gusta tratar nuevas recetas, hacer cosas distintas, utilizar ingredientes alternos, locales. Tenemos nosotros, por ejemplo, una cerveza de ají con maracuyá, una de café con cardamomo. Y claro, para nosotros nos cuesta mucho menos costoso experimentar justamente por la escala pequeña, ¿no? Para una cervecería enorme
hacer una cerveza experimental sin saber si es que se la va a vender o no, resulta una empresa bastante riesgosa. Las cervecerías artesanales tendemos a ser mucho más creativos con nuestra imagen. Andes tenemos un cerdito con alas, ¿no? Las cervecerías industriales tienden a utilizar una imagen mucho más masiva, ¿no? O sea, mensajes cortos, claros, fáciles de digerir y que se venda rápido. ¿Por qué el nombre de artesanal? Uno dice cerveza artesanal y piensa y se imagina un barril con gente con una máquina haciendo la cerveza. Bueno, acá hay un debate y yo sé que muchos de los cerveceros artesanales tal vez van a discrepar conmigo. Yo pienso muy honestamente que el nombre artesanal es más bien un tema de marketing, porque finalmente hacemos cerveza. Hacemos cerveza a pequeña escala, somos creativos, utilizamos otros métodos para hacer cerveza tal vez, pero es cerveza. O sea, y si tú miras las normativas técnicas, hay una normativa para cerveza, no hay una normativa para cerveza artesanal y otra para cervezas, todo es una sola. Pero generalmente cuando hablamos de cerveza artesanal es justamente de esta cerveza que se producen en estas micro cervecerías, de estos emprendimientos independientes, en donde justamente cargan estas historias muy personales de personas que dejaron algo por perseguir un sueño, ¿no? Y claro, las cervecerías artesanales, como te comentaba hace un rato, tendemos a ser muy creativos y nos gusta jugar bastante con distintas recetas y con distintos tipos de ingredientes, cosa que no encuentras en la cervecería industrial. Pero básicamente esa es la diferencia, ¿no? La escala, la forma en que manejamos nuestra imagen, el origen, ¿no? El origen, una multinacional versus un emprendimiento independiente. ¿Cómo ha ido creciendo el consumo en nuestro país de la cerveza artesanal? Bueno, cuando nosotros empezamos, tuvimos mucha acogida inmediatamente. Yo creo que el Ecuador desde algunos años ya cuenta con muchas personas, gente joven que ha viajado, que ha visto cosas distintas afuera y que busca estas experiencias distintas a lo convencional. Y está dispuesta a pagar un poquito más por una experiencia distinta, una experiencia un poco más de calidad, un poco más sofisticada, podríamos decir, ¿no? La gente lo ha recibido súper bien y cada vez se escucha más, cada vez la gente está enloquecida cada vez más con el tema de la cerveza artesanal. Como te comenté ahora, estimamos que hay aproximadamente 100 cervecerías. Yo creo que sí, el mercado tal vez está un poquito saturado, pero está creciendo, porque es un tema de cultura, es un tema de educación y es un tema también que un poquito de moda también, ¿no? O sea, se va esparciendo de poco a poco. ¿Y por qué? Porque justamente la gente que ya está tomando cerveza artesanal le habla sobre estos temas a la gente que todavía no toma cerveza artesanal. Y cuando escuchas un súper buen comentario de alguien que conoces y de primera mano, lo pruebas, te arriesgas. Tienen que tomar en cuenta que nosotros somos ecuatorianos, somos emprendedores que hemos arriesgado nuestro capital, no somos jeques corporativos que estamos tratando de conquistar los mercados. Somos personas como tú, como personas normales que simplemente hemos dejado lo que queríamos y que estamos persiguiendo una pasión. Y eso tiene mucho valor. Yo creo que el Ecuador necesita justamente valorar gente que hace las cosas por pasión, con convicción y no solamente porque te quieren sacar plata de tu bolsillo. Al despertar.